Hola, un gusto encontrarnos nuevamente aquí en este espacio en Cadena de Valor con distintos temas como es habitual en el programa, en este caso que hacen referencia tanto a procesos industriales como a producción primaria. Saludamos de paso a los distintos canales de televisión que habitualmente reciben este programa semana a semana. Bien, vamos entonces con los títulos, con los temas que trataremos aquí en esta edición de Cadena de Valor. En primer lugar, una entrevista que mantuvimos con Valentín López de P&L Neumáticos, firma que instalará una planta en el Parque Industrial de Villa María para reconstrucción de neumáticos. Vale la pena señalar que es la primera planta que está construyéndose justamente en ese predio. También en producción primaria y en este caso en cuestiones que tienen que ver con la economía, Carlos Guida Daza, un especialista en economía de agricultura, en este caso analizará el análisis de costo de maíz. También Gustavo Ferraris del INTA Pergamino, la aplicación de nutrientes, en este caso el zinc, qué implicancias tiene esta nueva tecnología que se está aplicando para servir de nutriente para el maíz también. Y finalmente, también en producción primaria, mirando un poco a la campaña que viene, Gustavo Madoni de la uva, él tratará tablas de control para fechas de siembra de maíz, tanto tempranas como tardías, y de qué manera utilizar esta herramienta para mejorar el manejo y ganar en rentabilidad. Bien, estos son los temas que tenemos previsto compartir con ustedes aquí en Cadena de Valor. Damos lugar entonces ahora a las empresas, a las instituciones que auspician este programa y luego comenzamos entonces con el desarrollo. Bien, ahora sí entonces comenzamos con el desarrollo de Cadena de Valor. Y en varias oportunidades en este programa hemos analizado, hemos tratado cuestiones que tienen que ver con el parque industrial, marcamos un poco su evolución y hablamos con distintos actores, especialmente con el presidente del ente Parque Industrial, con Rodolfo Banchio, con quien mantuvimos hace poco tiempo una entrevista. Él allí mencionaba que en el corto plazo comenzaban a desarrollarse ya las obras, que es lo que obviamente uno quiere ver del parque industrial. Valentín López, quien es de la empresa P&L Neumáticos, estuvo con nosotros, mantuvimos una entrevista y nos comentó justamente eso. Es la primera empresa que comenzó ya a desarrollar obras en el parque industrial y que en relativamente poco tiempo ya tendrá lista la planta para reconstrucción de neumáticos. Con él hablamos sobre diferentes aspectos. En primer término comenzamos dialogando sobre la idea, sobre el porqué de incursionar justamente en ese sector, en la comercialización de neumáticos, y de allí, por supuesto, cómo termina esto en esta planta que está iniciándose y que en pocos meses más ya estará montada. Nosotros arrancamos con la unidad de negocio de neumáticos, que es P&L Neumáticos, en el año 2010. Anteriormente estábamos con algún estudio de mercado y demás, de acuerdo a ver cuál era la necesidad puntual que tenía el mercado en sí del neumático. Nos dimos cuenta que en su momento FATE tenía una falencia acá en la zona e iniciamos algunas gestiones con FATE. Posteriormente FATE, después Altamirano negoció con ellos el traspaso de Pirelli a FATE y entramos nosotros con Pirelli en Villa María, y los cuales hemos empezado a desarrollar diferentes cadenas, de diferentes locales, que son básicamente, llamamos nosotros, centros de servicios integrales, que lo llamamos las gomerías, pues no solamente hacemos el servicio de gomería en sí, que lo hace cualquier gomería, sino que prestamos un servicio de tren delantero especializado, tenemos, enderezadores de llantas, tenemos algunas cuestiones más de gomería, claro, valor agregado adicional. Una vez que nosotros nos metimos en el negocio del neumático, nos dimos cuenta que también el rubro de reconstrucción de neumáticos, que estaba asociado a la venta del neumático nuevo, también tenía una falencia en la zona.
O sea, había una necesidad puntual en la zona que no estaba cubierta por ninguno, salvo por algunos grandes que vienen desde Córdoba y otras regiones, pero no en la zona. Y siendo Villa María un punto neurálgico, como estamos ubicados sobre todas las rutas, tanto de Mercosur, 9 y demás, entonces vimos que era importante un proyecto de eso y bueno, conversamos nuevamente con Pirelli. Pirelli nos dio la mano también y bueno, fue así que nos empezamos a embarcar con este tema de la reconstrucción de neumáticos. Bien, hace más o menos 2 años que están con esta unidad de negocios que mencionabas vos, que tiene que ver con la gomería. Bueno, supongo que se pueden trazar algún balance, ¿no? Porque es una unidad de negocios nueva para ustedes también. Es una negocio nueva, muy importante, es un rubro rico, importante, donde básicamente hay que tomar una política fuerte de stock, que nosotros desde el primer momento cero la hemos podido hacer. Y bueno, hoy gracias a Dios tenemos no solamente Villa María, sino tenemos una sucursal abierta en Río Cuarto, que la abrimos el año pasado, y ahora estamos abriendo dentro de un mes más o menos en Marco Juárez, con proyección a próximas aperturas también. Dentro del mercado neumático en sí, lo más fuerte, la parte del servicio pesado, lo que damos nosotros, camión, básicamente, y agrícola, que también la zona nuestra es muy fuerte. Estamos con algunos problemitas ahora con la restricción de importaciones, como la mayoría. Se nota en muchos rubros. Que se nota en muchos rubros, exactamente. Y bueno, yo creo que esto, parte de la reconstrucción de neumáticos en sí, va a venir a ayudar mucho a esa falencia de neumáticos nuevos que hoy hay, porque es un proceso justamente que se utiliza un casco ya existente. Y ya después te cuento detalles cómo es el proceso. Y también explicó los motivos por los que decidieron emplazar la planta en el parque industrial. Cuando vimos la necesidad, viajé a Brasil para ver el tamaño de las plantas, los tamaños ideales, cuál era la capacidad productiva que tenían que tener, las dimensiones y demás. Y bueno, justo más o menos en ese entonces surgió el tema del parque industrial, que ya estaba con alguna vigencia y demás. Y bueno, vimos la oportunidad para aprovecharlo, que era muy bueno para todo, digamos, tanto para la ciudad como para nosotros, un precio accesible. Y bueno, el hecho de estar en el parque industrial con diferentes industriales también es muy bueno, porque va a retroalimentar nuestro proyecto también. Así que bueno, así fue la decisión que hemos tomado del parque. Me decís que estuviste en Brasil para ver un poco el tamaño de planta. ¿Qué planta es la que han elegido y que van a instalar aquí en Villa María? Exactamente, la escala que nosotros vamos a arrancar acá en Villa María es una escala de unos 600 cascos al mes, 600 neumáticos al mes, pero con la misma nave que hacemos, que son unos 960 metros cuadrados aproximadamente, podemos duplicar esa cantidad, podemos hacer hasta 1200, incorporando un horno más, un autoclave que se llama, incorporando, quiere decir que es escalable. Nosotros vamos a arrancar con 600, queremos llegar a 1200, testeando el mercado, exactamente, y a su vez proyectamos también una futura ampliación de la planta con otro casco al lado, con otra nave al lado exactamente igual, que podríamos duplicar esos 1200, quiere decir podremos hacer 2400, 2500 cascos en poco tiempo. Y siendo cuestiones netamente productivas, le preguntamos también cómo es el proceso para la reconstrucción de neumáticos. Exactamente, no es un trabajo complejo ni nada menos, es un trabajo sí que hay que hacerlo con algunos detalles importantes, que por eso fue importante el viaje que hice a Brasil. Visité varias fábricas importantes, allá varias reconstructores importantes, y ellos son precursores en el tema de la reconstrucción del recapado, que se llama también de neumático, y son muy cuidadosos en pequeños detalles que nosotros acá vamos a arrancar con esos detalles de arranque, que yo creo que van a dar un valor agregado adicional. El proceso en sí, cuando se habla de recapado o reconstrucción de neumáticos, es del neumático en sí, que el neumático incluye el casco que uno conoce y la banda de rodamiento, que es donde va pisando el neumático. Lo que se reconstruye es la banda de rodamiento, ¿ya? Hablando del proceso en sí, llega primero el neumático, ¿no es cierto?, ya utilizado, con la banda de rodamiento ya desgastada, ¿no es cierto?, por el transportista. Nosotros hacemos una inspección, que se llama una inspección inicial, tanto del casco interno como en el exterior. Se revisa si el casco es apto o no para reconstruir, porque si el casco puede ser no apto por un montón de factores, puede ser no reconstruible. Entonces en ese momento, si se puede reconstruir, pasa a la segunda etapa, donde se le pule, primero se le hace una limpieza de los flancos, de los laterales, se le hace un pulido de la banda de rodamiento, de la banda de rodaje, se le pule, de acuerdo a las dimensiones del neumático, de acuerdo a un montón de variables. Posteriormente va a una etapa de escariado o escariaciones que se llaman. En esa etapa de escariaciones se van limpiando
o se va llegando hasta el fondo de cualquier avería que tuviera el casco, ya sea clavos, ya sea si tiene hilos sueltos, alambre, bueno, y demás. Todo eso trabaja con herramientas menores de mano, chicas, tornos y demás. Después se le hace si el casco tiene alguna perforación, se le pone un parche del lado interno. ¿Por qué? Porque como vamos con Pirelli de la mano, que la marca es Novatec. Novatec es la marca de Pirelli en la reconstrucción de neumáticos. Entonces, para dar una garantía, digamos, nosotros vamos a dar un casco garantizado, ¿no? Tiene que ser un casco Pirelli y le vamos a poner la banda de Novatec que va a ser Pirelli. Con eso tiene una garantía de 5 años de la reconstrucción. Entonces, lo que exige Novatec es, cuando tiene alguna perforación en el casco, se le pone un parche interno para dar una mayor protección. Posterior a eso, se rellena todas esas escariaciones, todas esas pequeñas impurezas que se le ha ido limando, ¿no es cierto? Se le pone un pegamento que se llama flux, pegamento a la banda de rodamiento que ya no está más la banda de rodamiento, digamos, y se le aplica, que en un proceso de embandado que se llama, que se le pone la nueva banda al proceso. Posteriormente, después entra por otros procesos más rápidos, que se le colocan unos protectores y demás, y va al autoclave. El autoclave es donde se vulcaniza el neumático, se cocina básicamente. Entonces se une el caucho nuevo con el caucho ya existente, pegamentos, todo, y sale el neumático como nuevo, exactamente. Se inspecciona finalmente y ya saldría. En cuanto a durabilidad, teniendo en cuenta que por ahí hay mucho desconocimiento en esto, en cuanto a durabilidad frente a un neumático nuevo y precio frente a un neumático nuevo, ¿qué diferencia puede haber? En durabilidad puede durar igual o más que la primera vida de un neumático. Igual o más, de acuerdo si el casco es bueno, digamos, si es un casco bueno y el uso que se le da es el correcto, puede durar más que la primera vida. Y el costo, esa es la gran ventaja que tiene, el costo es un 30% del valor del neumático nuevo. Quiere decir que hoy en Argentina el 90% de las flotas de camiones utilizan neumáticos reconstruidos. Valentín López también se refirió al tiempo que demandará la ejecución de la planta y la cantidad de mano de obra que requerirá. En tiempo, todo dependerá de los tiempos de obra, que como te comentaba por ahí al principio, tenemos algunos problemitas ahora por el estado que está en sí el parque industrial ahora, a pesar que tenemos el apoyo directo de todo el personal del parque. Pero yo estimo que en unos 5 o 6 meses deberíamos estar inaugurando. Quiere decir, el objetivo mío es antes de Navidad tenemos que tener la planta ya inaugurada. ¿Y en una primera instancia? En cuanto a la mano de obra, en una primera instancia será unos 10 personas, 10, 12, pero yo creo que unos 20 indirectamente vamos a estar trabajando, con personal en fuerza de venta en la calle y demás, entre 15 y 20 personas finalmente vamos a estar trabajando en la planta. Bien, lo último tiene que ver con el mercado. Supongo que en el estudio habrán analizado hacia dónde van a ir. Están hablando de una zona amplia para tratar de ganar con esta fábrica. Sí, es una zona amplia, no solamente Villa María y zona, que la zona de Villa María en sí es muy importante, la zona más aún, pero la idea nuestra es, como reconstructores originales, Pirelli, Novatec. En Córdoba está una gente de Ligorria que está en La Bulalle, que están más al sur, y la idea nuestra es junto con ellos poder reconstruir todo lo que es Córdoba, toda la provincia. Básicamente nosotros más centrados por ahí en el norte de Córdoba, también el sur. Bien, primera pausa aquí en Cadena de Valor, enseguida regresamos. Inauguramos una librería en el campus y otra en la sede Córdoba, apoyando la difusión de autores y ediciones de universidades argentinas. Estamos haciendo una gran universidad. Universidad Nacional de Villa María, pública de todos. La Municipalidad de Villa María, en el marco del programa de acceso al suelo urbano PASU, inauguró el barrio Ramón Carrillo, habilitando las obras de infraestructura básica como agua, cloacas, cordón cuneta, iluminación con tendido subterráneo y mejorado de las calles. Ya son 424 familias que cuentan con su terreno en el sector y 78 áreas destinadas a emprendimientos comerciales, de servicios y residencias estudiantiles. Viviendas para todos, más calidad de vida. Municipalidad
Municipalidad de Villa María. Juntos por más y mejor. Intendencia Eduardo Acastelo. Responsabilidad, calidad, innovación y compromiso son los atributos que caracterizan a Industrias Cormetal Sociedad Anónima como una empresa confiable de cara al futuro. En el centro del país hay una idea que es acción. Su nombre, Escuela Superior Integral de Lechería, la ESIL. Representa la institución educativa más grande de América Latina en su tipo. Es el modelo de educación técnica productiva que te forma integralmente para el mundo del trabajo. Te ofrece carreras terciarias en alimentos, lechería, agronomía y educación física, al que puedes articular con la universidad. Posee un reconocido laboratorio de control de calidad que brinda servicios a todo el país. Cuando decimos que tenemos propuestas educativas que piensan en calidad de formación, producción y desarrollo, hablamos en serio. Hablamos de la ESIL. Dicen que el sol la convertía en vapor y cuando subía a la atmósfera se enfriaba. Se condensaba y se transformaba en nubes. También caía como lluvia, granizo, nieve. Algunos aseguran que una parte se filtraba por el suelo y se almacenaba en la tierra. Hay quienes la vieron circular por ríos y lagos hasta llegar a los océanos. Nosotros podemos cambiar la historia. Cuidemos el agua. Cooperativa de Trabajo 15 de Mayo. Compromiso y dedicación al servicio de la comunidad. Celesat SRL. Computación, telefonía, electrónica. Servicio técnico de computadoras y venta de equipos. Insumos para oficina, accesorios. Lo asesoramos para que compre lo que realmente necesita. Celesat SRL. Buenos Aires 1283. La municipalidad premia a los buenos contribuyentes. Los vecinos que tengan sus tasas municipales al día podrán retirar sin cargo los vouchers Villa María Vale Más en el Palacio Municipal de 8 a 14 horas, presentando el DNI y la tasa de servicios a la propiedad paga al mes de abril del 2012. Disfruta de importantes descuentos en 103 comercios adheridos de la ciudad. Acércate al municipio y retira sin cargo los vouchers Villa María Vale Más de 8 a 14 horas. El pago de tus tasas y contribuciones es el progreso de Villa María. Municipalidad de Villa María. Juntos por más y mejor. Intendencia Eduardo Acastelo. Solo las grandes marcas de la moda pueden encontrarse en un mismo lugar. Corrientes, esquina San Martín. El nuevo local de Status. Tommy Hilfiger, Yves Saint Laurent, Christian Dior, Pato Pampa, Legacy, Boating, Dufour, Christian Lacroix. La distinción de los hombres se encuentra en el nuevo local de Status. Sentite bien. Vestite en Status. Porque constituimos una importante cadena de valor, el Colegio de Arquitectos Regional 5 Villa María, promoviendo la realización y difusión de emprendimientos productivos. Si el granizo amenaza a su campo, tenemos el mejor equipo para defenderlo. Y un seguro para que usted siempre gane. Granizo Sembradores, con todos los beneficios del grupo Sembradores del país. En esta campaña, una Ford Ranger puede ser suya. Asegúrese contra granizo en la segunda. La aseguradora líder del campo de toda la vida. Con más de 4 décadas de experiencia, seguimos trabajando para nuestra comunidad, con el compromiso y la dedicación que nos caracteriza como institución, procurando así que nuestros egresados sean quienes, con su conocimiento adquirido y su aporte profesional, contribuyan día a día al desarrollo de nuestra región. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Villa María. Bien, segundo bloque aquí en Cadena de Valor. Y Carlos Guida Daza es el referente en economía que tiene el INTA Marco Juárez. Desde esa área, todos los años preparan trabajos que hacen mención al análisis
de costo-beneficio que presentan los distintos cultivos, tanto de verano como de invierno. En este caso específico y pensando ya en la campaña que se avecina, conversamos con él sobre el análisis que realizaron en torno al escenario para el maíz. ¿Cuáles son los costos? ¿Cuáles son los beneficios que presentará en un contexto que está marcado por altos precios que se están viendo en el mercado de Chicago? Realmente cuando se pensó la jornada de maíz era una situación un poquito más problemática para el cultivo. Este cultivo, que fue tradicional en la producción agrícola argentina, igual que el trigo, en los últimos 15 años ha visto disminuir su participación debido al auge avasallador de soja. Digamos, la soja ha aumentado su área sembrada y la producción en forma exponencial en la última década por varios motivos, principalmente económicos, financieros, de facilidad de cultivo, y entonces se fueron relegando opciones que son importantes, sobre todo para mantener la sostenibilidad del suelo en cuanto a cantidad de nutrientes y estructura del mismo. Lamentablemente la coyuntura de corto plazo económica es la que manda y entonces se vio ese altísimo crecimiento de soja y el relativo estancamiento y caída en los cereales, de los que maíz fue además golpeado por el tema de la sequía que hubo prácticamente 2008-9 y 2009-10, que hizo que la producción bajara en forma importante, y teniendo en cuenta el gran inconveniente que es el alto costo de implantación y protección del cultivo respecto a soja, esto hizo que se resintiera mucho la producción del cereal. Y más allá de la evolución que describe el profesional, en los últimos meses cambian las posibilidades del cultivo. Sin embargo, la perspectiva, a diferencia del año anterior y hasta 2 meses atrás, es positiva, es bastante positiva para el cultivo. ¿Por qué? Porque de un modo los stocks que hay acumulados a nivel mundial son bastante críticos en maíz y se esperaba que la producción del hemisferio norte actual, básicamente en la campaña 2012-13, con el alto incremento en área sembrada de maíz en Estados Unidos y un cálculo de un rendimiento muy alto que esperaban potencialmente que iban a tener, le iba a compensar la baja existencia actual. ¿Qué pasó? Estamos comenzando el verano en el hemisferio norte y hay una situación de sequía bastante manifiesta que se viene manteniendo y agravando cada semana. Eso hace que en el cinturón maicero de Estados Unidos la situación del cultivo empiece a ser crítica y hace que en los precios esperados de la nueva campaña haya un incremento bastante marcado. Esto da bastante, digamos, panorama optimista para la expectativa del cultivo para nuestra producción, que prácticamente se va a empezar a sembrar en unos meses, y creo que cambia un poco el panorama. O sea, el maíz es un cultivo que, con condiciones climáticas que se esperan además para nuestro país de neutro a niño, o sea, con buena perspectiva de humedad, hace de que tenga un rendimiento potencial positivo que se espera, y esto económicamente se ve muy favorecida su competitividad respecto a soja, tanto en el margen bruto y sobre todo a nivel, si uno tiene en cuenta aspectos nutricionales, de balance de nutrientes, que es mucho más favorable para el maíz. O sea que la expectativa debería ser el productor que pueda, que realmente haga algunas hectáreas más del cereal, porque le va a beneficiar económicamente y al suelo. Y también le preguntamos acerca del punto de equilibrio. Si tomamos en cuenta el total, los costos de implantación y protección, aproximadamente en 50, 52 quintales. El problema es que más o menos el 60% de la superficie se hace en tierra alquilada. Entonces ahí tenemos un incremento que puede llegar a ser a 65, 67 quintales, entonces hace de que en suelos medianamente fértiles, etcétera, pueda tener problemas si la condición climática no ayuda. Pero yo creo que el productor propietario tiene que pensarlo como una alternativa seguro, y el contratista que alquila tierra hace tiempo
puede llegar a hacer un contrato con el productor teniendo en cuenta el beneficio que representa para el recurso al suelo, donde se cobra un poquito menos en quintales de soja y pueda realizar el cultivo para mantenerse en el largo plazo, que lo beneficia al contratista y al productor. Que ese es un debate, ¿no es cierto?, de largo alcance, larga discusión y que muchas veces es difícil de concretarlo, ¿no? Eso escapa ya al aspecto microeconómico del productor y es más bien algo que es macroeconómico de la región y a nivel de reglamentación, de legislación, que se piensa que en el futuro se va a poder avanzar. Esperemos, ¿no? Y sin lugar a dudas que el incremento en los precios que se viene verificando en el mercado de Chicago sin duda es un indicador que los productores siguen muy de cerca para analizar justamente la siembra. Pero, ¿de qué manera impactarán las plantas de bioetanol que se están comenzando a ejecutar en la zona? ¿Qué efectos tendrá esto en la producción? También lo conversamos con Guido Daza. Bueno, esa es siempre una discusión que se ha hecho donde prácticamente cuando está el productor un poco perjudicado a nivel de precio del grano, está favorecido a la digamos la agroindustria, en este caso del bioetanol. Esa es una reglamentación que creo que tienen límites de precios un poco muy finos a nivel de hasta qué precio es posible la producción rentable del combustible, del biocombustible. Y eso en Estados Unidos está reglamentado, o sea, tienen justamente una legislación que le asegura determinado precio y determinada cuota de producción, inclusive determinada cuota de consumo como bioetanol, que hace de algún modo, le favorece al productor y a su vez a la industria tiene algunas excepciones impositivas que le permite que en situación de mal precio se vean beneficiadas. Tiene como cláusula gatillo que le permiten que tengan, aunque el precio del grano sea alto, tenga una cierta, digamos, respaldo económico, porque ellos por una cuestión ecológica de largo alcance, de largo plazo, necesitan el aumento en la cuota de combustible. Acá todavía eso no está, pero de alguna forma se piensa de que en el mediano plazo las energías así renovables van a tener un fuerte apoyo gubernamental a nivel mundial, ¿no? Y se refirió también a la relación económica que mantienen los cultivos que compiten con la soja, entre ellos el maíz y el sorgo. Hay un problema que muchas veces el sorgo no se tiene en cuenta. El sorgo es un cultivo que ha mejorado genéticamente en las últimas décadas y tiene una situación de buenos rendimientos en los ensayos comparativos. Lo que pasa es que uno cuando hace costos a nivel de un departamento, de una zona grande, toma datos de promedio y en general el sorgo siempre está un poco radiado de los lotes de más fertilidad y además no tiene un manejo con alto nivel de nutrientes que se fertilice, y eso hace que normalmente si el rendimiento promedio de maíz es de 70 quintales, uno va a ver que a nivel de departamento el sorgo va a decir 60 quintales o un poco menos, y por ahí los expertos en mejoramiento del sorgo protestan cuando uno hace costos y dicen pero ¿por qué usa estos rendimientos? Y bueno, pero son los rendimientos promedio de la zona, pero el cultivo específicamente con un buen nivel tecnológico y buena fertilización y en suelo agrícola rinde a la par del maíz, o sea, es una alternativa muy positiva también a considerar. Y más allá de los rendimientos, la rentabilidad comparada entre uno y otro, ¿cómo es? La rentabilidad, si tuviera un rendimiento parecido, es levemente inferior. Si un maíz de 95 quintales puede dar 2.500 pesos de margen bruto, un sorgo de 90 quintales está arriba de los 2.200, 2.300 pesos. No es tanta diferencia. O sea, con buena productividad y buen manejo, el sorgo es muy competitivo. Acá en algunos campos que tienen un alto nivel tecnológico, a veces han reemplazado el maíz por sorgo por las facilidades, digamos, actuales de comercialización que tiene el sorgo todavía. En cuanto a la inversión. La inversión es con buena tecnología y fertilización. Si en el caso de maíz estamos hablando prácticamente de 1.300, 1.500 pesos, en sorgo será 1.000, 1.200, un poquito menor.
Bien, hasta aquí la nota que manteníamos con Carlos Guidadaza hablando de las posibilidades económicas que presenta el maíz. Y justamente siguiendo con producción primaria y específicamente con este cultivo, bueno, en el análisis de la parte productiva entran distintas alternativas para lograr mayor producción y rentabilidad. Entre los nutrientes que habitualmente se utilizan para fertilizar, ahora entran algunas tecnologías emergentes que son tenidas en cuenta o por lo menos quieren ganarse un espacio dentro de las más tradicionales. Entre ellas está el zinc. Bueno, sobre este tema conversamos entonces con el ingeniero Gustavo Ferraris, quien es un experto del INTA Pergamino. Bueno, digamos, fuera de lo que son los nutrientes principales que más limitan el rendimiento en la región pampeana, que son nitrógeno, fósforo y azufre, en alguna medida, digamos, la mejora en los sistemas de producción que posibilita cultivos de mayor demanda y también la paulatina caída de las concentraciones de nutrientes en los suelos origina, ¿no es cierto?, de que se produzcan la aparición de nuevos elementos, ¿no es cierto? Y el zinc dentro del maíz y dentro de lo que podríamos llamar el grupo de los micronutrientes es el más importante. Digamos, las deficiencias de zinc, por decirlo de alguna manera, tuvieron su centro de origen en la región sur de Córdoba, oeste de Buenos Aires, que son suelos arenosos con baja capacidad de intercambio y bajo contenido de zinc total. Pero de ahí, digamos, se han expandido hacia distintos lugares, ¿no es cierto?, de la región pampeana. Es un elemento de baja movilidad y, digamos, del cual la concentración de zinc en el suelo es un indicador que hemos visto que es bastante confiable, ¿no es cierto?, de la aparición de respuestas probables. Y las concentraciones, digamos, que se pueden verificar a través de los análisis, en muchas ocasiones están por debajo de lo que es el límite crítico sugerido, que está alrededor de 1 parte por millón en la capa superficial de 0 a 20 centímetros. Y bueno, esa baja concentración, digamos, por debajo de los umbrales críticos es lo que posibilita, digamos, de que empiecen a detectarse diferentes niveles de respuesta. Si uno lo compara con la respuesta esperable, como por ejemplo a nitrógeno, es menor, digamos. Estamos hablando de respuestas que están en el rango del 6 al 8% y que forman parte de una serie de tecnologías que podemos decir emergentes o complementarias, como pueden ser, por ejemplo, los fungicidas, o de que, digamos, sin, digamos, cambiar las bases o el manejo tradicional del cultivo, pero nos permiten lograr incrementos que, bueno, contribuyen a mejorar la rentabilidad. Y también se refirió a las formas de aplicación. Bueno, al ser requerido, digamos, en cantidades pequeñas, que están en el orden de gramos por hectárea, tenemos distintas variantes de aplicación, ¿no es cierto? Un nutriente principal, como podría ser el nitrógeno, necesita absorberse en cantidades tan altas que solamente puede ser compatible con una absorción por raíces, que es el órgano más desarrollado que tiene la planta. Mientras que, al ser requerido en cantidades pequeñas, tenemos la posibilidad de absorberlo por vía foliar, puesto sobre semilla o también en aplicaciones al suelo. Cada una de estas variantes tiene ventajas y desventajas de aplicación, ¿no es cierto? O sea, los tratamientos sobre semilla o los tratamientos foliares en general son absorbidos con una mayor eficacia, ¿no es cierto? Son fuentes más rápidas y mayor asimilación y podemos corregir deficiencias relativamente con una mayor rapidez. Sin embargo, hay que usar fuentes que en general tienen un costo superior y que, digamos, también digamos, la posibilidad de la dosis que podemos incorporar es menor debido a que si no se pueden llegar a ocasiones de fitotoxicidad. Mientras que las aplicaciones al suelo, el zinc reacciona con el suelo cuando es aplicado y puesto, digamos, en contacto con las arcillas o con la materia orgánica y una buena parte fijado, entonces requiere compensar esa menor eficiencia de absorción con dosis, con una mayor dosis. Sin embargo, el aportar una mayor dosis tiene como ventaja que eso genera una residualidad que permite nutrir no solo al maíz, sino al siguiente cultivo de la rotación. Entonces, todas estas variantes, digamos, son válidas y el productor puede optar en función de la disponibilidad y también los usos y costumbres de cómo maneje él la fertilización y el uso de otros agroquímicos. Y también le preguntamos al ingeniero Ferraris cuáles son los síntomas que presenta la planta cuando tiene deficiencia de zinc. Los síntomas característicos es la aparición de bandas longitudinales blancas, ¿no es cierto?, que atraviesan la lámina foliar
de manera paralela a las nervaduras. Es el síntoma más común y más característico, se da sobre todo en los primeros estadios de crecimiento de la planta. Es más frecuente cuando las primaveras son más frías y más secas, y es mucho más frecuente de ver en maíces tempranos que en maíces tardíos. Cuando la deficiencia es más severa podemos tener reducción de crecimiento, plantas de menor porte, menor tamaño de raíces e incluso un arrosetamiento de la planta, ¿no? El síntoma, ¿no es cierto?, es en alguna medida la evidencia que pone en alerta y que ha motivado que el nutriente llame la atención y genere un creciente interés, digamos. Sin embargo, no es el indicador más confiable de que hay una deficiencia, porque puede suceder que, como decíamos, por una cuestión de temperaturas o por una cuestión de antagonismo con otros nutrientes, el zinc, por ejemplo, reacciona fuertemente con el fósforo del suelo y también con el fósforo agregado por fertilización. Entonces, cuando se aplican cantidades o dosis normales o medianas a altas de fertilizantes fosforados localizados en líneas o en bandas al costado de la siembra, se generan concentraciones muy altas de fósforo que provoca la formación de fosfatos de zinc que son insolubles durante un tiempo. Eso predispone a que aparezca el síntoma, pero si la concentración de zinc en el suelo es alta, esa deficiencia y esa sintomatología va a ser temporal, y cuando el cultivo crezca, aumente la temperatura, ¿no es cierto?, y se desarrollen las raíces, va a superar la situación. Por lo tanto, más confiable que el síntoma es la indicación de un análisis de suelo, y es en definitiva la herramienta que tenemos que utilizar como base para hacer diagnósticos confiables. Y una vez visto el síntoma de deficiencia, si uno incorpora el nutriente, ¿la planta se recupera en su totalidad o hay retraso, no? Sí, las aplicaciones foliares en general logran en el término de una semana o 10 días revertir el síntoma, o sea que desaparezca el bandeado, ¿no es cierto?, que la planta tome un color oscuro propio, ¿no es cierto?, de una buena nutrición. Por eso que las aplicaciones foliares tienen esa ventaja, ¿no es cierto?, de una rápida absorción y una elevada eficiencia de uso. Esto significa que del total de la dosis aplicada, una gran proporción, ¿no es cierto?, va a parar a la planta, y por lo tanto, ¿no es cierto?, nos permite usar dosis más restringidas que una aplicación que, por ejemplo, estuviésemos haciendo al suelo. Y tal vez la pregunta fundamental, o por lo menos la que los productores seguramente se están haciendo en este momento: ¿cuál es el costo que presenta este nutriente? Digamos, el costo es muy variable en función, digamos, de que podemos encontrar distintas fuentes de distintas calidades. Yo mencionaba en la charla de que digamos, cuando nosotros tenemos que incorporar particularmente, ¿no es cierto?, un elemento por vía foliar, tenemos que atravesar la lámina foliar, que es un órgano que evolutivamente está preparado para la captación de luz y el intercambio gaseoso a través de la fotosíntesis, pero no para la absorción de nutrientes. Entonces tiene que atravesar las diversas barreras que la hoja coloca, ¿no es cierto?, en pos de evitar la deshidratación de la planta. Eso solamente se logra con fuentes de buena calidad, que significan moléculas de tamaño pequeño, ¿no es cierto?, sin carga, para no ser repelida o no interactuar con otros iones que puedan estar en la solución aplicada, y para que tenga una rápida, ¿no es cierto?, asimilación y translocación hacia los sitios donde tiene que actuar. Lograr un producto de calidad requiere, ¿no es cierto?, una tecnología industrial y una fuente de mayor pureza, lo cual implica un costo, ¿no? Por lo tanto, no siempre, digamos, la función de encontrar una fuente más barata significa que, como puede suceder con un commodity, como por ejemplo puede ser el nitrógeno, que estamos haciendo la mejor elección, sino que digamos, deberíamos elegir y priorizar sobre todo fuentes que probadas por su calidad, ¿no es cierto?, para traslocarse a lo largo de la planta y llegar precisamente donde el zinc cumple con sus funciones metabólicas. Otra posibilidad, ¿no es cierto?, son las aplicaciones al suelo, donde ahí sí, digamos, va a absorber el elemento a través de una vía más natural, como son las raíces, luego de desdoblarse en el suelo. Sin embargo, ¿no es cierto?, ese zinc que es aplicado al suelo reacciona con el suelo y, digamos, una pequeña parte está disponible durante el primer año. De modo que, si bien en general no es un costo demasiado elevado y que en la situación de suelos con baja disponibilidad hay respuestas que son económicamente rentables, digamos, hay que un poco analizar el panorama en cuanto a las posibilidades de fuentes de elegir, digamos, y
y ya te digo, las posibilidades también de un uso que no genere costos adicionales. Por ejemplo, ¿no es cierto? Hay ocasiones donde naturalmente por aplicaciones de herbicidas, por cultivos transgénicos o por otra razón, se hacen aplicaciones de agroquímicos por vía foliar durante el ciclo de cultivo. Cuando esto se hace, la posibilidad de una aplicación foliar, digamos, no genera un costo adicional, lo cual contribuye a ser bastante más económica la práctica. Otros productores tienen la costumbre de colocar, no hacer aplicaciones y colocar fertilizantes fosforados en banda o colocar soluciones nitrogenadas, ¿no es cierto?, como fertilizantes líquidos a lo largo del ciclo del cultivo. Son todas oportunidades para incorporar también este nutriente que van a contribuir a hacer más, digamos, menos costoso, más accesible el uso del nutriente. Breve pausa, enseguida regresamos con Cadena de Valor. Inauguramos una librería en el campus y otra en la sede Córdoba, apoyando la difusión de autores y ediciones de universidades argentinas. Estamos haciendo una gran universidad. Universidad Nacional de Villa María, pública de todos. La Municipalidad de Villa María, en el marco del programa de acceso al suelo urbano PASU, inauguró el barrio Ramón Carrillo, habilitando las obras de infraestructura básica como agua, cloacas, cordón cuneta, iluminación con tendido subterráneo y mejorado de las calles. Ya son 424 familias que cuentan con su terreno en el sector y 78 áreas destinadas a emprendimientos comerciales, de servicios y residencias estudiantiles. Viviendas para todos, más calidad de vida. Municipalidad de Villa María, juntos por más y mejor. Intendencia Eduardo Acastelo. Responsabilidad, calidad, innovación y compromiso son los atributos que caracterizan a Industrias Cormetal, Sociedad Anónima, como una empresa confiable de cara al futuro. En el centro del país hay una idea que es acción. Su nombre, Escuela Superior Integral de Lechería, la ESIL. Representa la institución educativa más grande de América Latina en su tipo. Es el modelo de educación técnica productiva que te forma integralmente para el mundo del trabajo. Te ofrece carreras terciarias en alimentos, lechería, agronomía y educación física, al que puedes articular con la universidad. Posee un reconocido laboratorio de control de calidad que brinda servicios a todo el país. Cuando decimos que tenemos propuestas educativas que piensan en calidad de formación, producción y desarrollo, hablamos en serio. Hablamos de la ESIL. Celesat SRL. Computación, telefonía, electrónica. Servicio técnico de computadoras y venta de equipos. Insumos para oficina, accesorios. Lo asesoramos para que compre lo que realmente necesita. Celesat SRL, Buenos Aires 1283. Dicen que el sol la convertía en vapor y cuando subía a la atmósfera se enfriaba. Se condensaba y se transformaba en nubes. También caía como lluvia, granizo o nieve. Algunos aseguran que una parte se filtraba por el suelo y se almacenaba en la tierra. Hay quienes la vieron circular por ríos y lagos hasta llegar a los océanos. Nosotros podemos cambiar la historia. Cuidemos el agua. Cooperativa de Trabajo 15 de Mayo. Compromiso y dedicación al servicio de la comunidad.
La municipalidad premia a los buenos contribuyentes. Los vecinos que tengan sus tasas municipales al día podrán retirar sin cargo los vouchers Villa María Vale Más en el Palacio Municipal de 8 a 14 horas, presentando el DNI y la tasa de servicios a la propiedad paga al mes de abril del 2012. Disfruta de importantes descuentos en 103 comercios adheridos de la ciudad. Acércate al municipio y retira sin cargo los vouchers Villa María Vale Más de 8 a 14 horas. El pago de tus tasas y contribuciones es el progreso de Villa María. Municipalidad de Villa María. Juntos por más y mejor. Intendencia Eduardo Acastelo. Solo las grandes marcas de la moda pueden encontrarse en un mismo lugar. Corrientes, esquina San Martín. El nuevo local de Status. Tommy Hilfiger, Yves Saint Laurent, Christian Dior, Pato Pampa, Legacy, Boating, Dufour, Christian Lacroix. La distinción de los hombres se encuentra en el nuevo local de Status. Sentite bien. Vestite en Status. Porque constituimos una importante cadena de valor, el Colegio de Arquitectos Regional 5 Villa María, promoviendo la realización y difusión de emprendimientos productivos. Si el granizo amenaza a su campo, tenemos el mejor equipo para defenderlo. Y un seguro para que usted siempre gane. Granizo Sembradores, con todos los beneficios del grupo Sembradores del país. En esta campaña, una Ford Ranger puede ser suya. Asegúrese contra granizo en la segunda. La aseguradora líder del campo de toda la vida. Con más de 4 décadas de experiencia, seguimos trabajando para nuestra comunidad, con el compromiso y la dedicación que nos caracteriza como institución, procurando así que nuestros egresados sean quienes, con su conocimiento adquirido y su aporte profesional, contribuyan día a día al desarrollo de nuestra región. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Villa María. Bien, último bloque de En Cadena de Valor. Y bueno, seguimos analizando aquí las distintas alternativas que se presentan para el cultivo de maíz, para la campaña que ya se viene acercando. El ingeniero Gustavo Madonis es un profesional de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, él ha elaborado unas tablas para el control de siembras, tanto tempranas como tardías, para el maíz. ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta? ¿De qué forma se puede ganar en rentabilidad analizando específicamente el momento de siembra? Esto lo conversamos entonces con Madonis. Bueno, lo que yo expliqué, traté de explicar en la presentación, es que en una misma localidad, tomando ejemplo acá Marcos Juárez, puede haber distintas fechas de siembras alternativas. Podemos englobar en lo que son maíces tempranos o maíces de fechas tardías. Los maíces tempranos son más hacia fines del invierno y principio de la primavera, y los tardíos más hacia fines de la primavera y principio del verano. Cada uno de estos maíces pueden enfrentarse a distintas restricciones desde el punto de vista climático. Básicamente las restricciones climáticas son restricciones por temperaturas bajas a la siembra, baja humedad en la cama de siembra, bajo almacenamiento de agua al momento del inicio del cultivo, riesgo de déficit hídrico alrededor de floración, altas temperaturas en el momento de alrededor de floración y en el llenado de los granos. Y bueno, básicamente son esas las restricciones. Por supuesto que dependiendo de la fecha de siembra, algunas restricciones tendrán importancia y otras no. Entonces, a través de un análisis probabilístico, con los datos climatológicos de un lugar y conociendo la fenología del cultivo, uno puede predecir de alguna manera la ocurrencia de estas restricciones que tengan lugar para determinada fecha de siembra. La ventaja de hacer una tabla de control es como cuando, por ejemplo, un piloto está por despegar, que tiene un montón de cuestiones de prestar atención al momento del despegue y estar seguro que está haciendo las cosas bien antes de despegar. Es lo mismo, el productor que va a sembrar tiene la tabla de control y en cada fecha de siembra va a tener algunos semáforos con distintos colores prendidos, en donde esa restricción va a ser más severa que en otra fecha de siembra. ¿Cuál es la ventaja? Por un lado, alertarlo al productor a que una de las decisiones puede ser, bueno, cambio de fecha de siembra porque tengo muchas restricciones climáticas en cierta fecha. Otra puede ser decisiones de manejo, no solamente mover la fecha de siembra, sino como es elegir genotipos que, por ejemplo, si hay bajas temperaturas, tengo un mejor comportamiento en lograr un establecimiento más rápido en bajas temperaturas que otros.
Otra cuestión, y muy relacionada con el agua, es, bueno, en algunas fechas de siembra habrá que tomar mucha precaución de cuál es el estado hídrico del perfil al momento de sembrar. Y quizá en esa fecha, lo que tratamos de hacer en la presentación es dar algunas ideas para determinadas fechas con mayor probabilidad de que no recarguen perfiles, cuál sería valores de agua del suelo que le permita al cultivo tener un buen desarrollo vegetativo y llegar al periodo crítico con un buen balance hídrico. Entonces, de alguna manera, la tabla de control resume un montón de restricciones climáticas para el cultivo, dándole al productor una herramienta para, por un lado, visualizarlas claramente y comparativamente entre fechas, y por otro lado, tomar decisiones de manejo. ¿Y cómo hace el productor para poder contar con esa herramienta? Esto también se lo preguntamos a Madones. Los canales de difusión siempre son los mismos, ¿no? Yo con esta tabla de control la fui armando en función de justamente experiencias de jornadas en distintas zonas, con grupos CREA, con gente de APRESID, con empresas que me llamaban en distintos lugares, y yo al llegar a un lugar y cuando me preguntan cómo manejo el cultivo, lo primero que hay que hacer es ver cómo es el ambiente. Entonces, de alguna manera surgió de muchos años de trabajo lo que fue la construcción de la tabla en sí. Una vez que la tabla, entonces en cada lugar yo ya transmitía las ideas de las restricciones climáticas, quizás no tan organizadas como era en la tabla de control finalmente. Las tablas de control yo las tengo ya armadas hace un par de años, y en ámbitos como pudo haber sido reuniones de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de Buenos Aires, en reuniones de Maizar o reuniones de APRESID o de Mundo Maíz, etcétera, se ha tenido oportunidades, o en congresos de maíz, jornadas, yo tuve oportunidad de presentarlas y explicarlas. Por otro lado, en distintos ámbitos, como puede ser, bueno, de hecho en la revista que produce esta jornada está resumido lo que es el concepto de tablas de control, cómo se construyen, entonces ahí hay un acceso. El otro es, están en las actas de alguno de los congresos de APRESID, no me acuerdo si del año pasado o del anteaño, están las tablas también, y después aquel que cuenta con la posibilidad de tener lectura en inglés, las tablas fueron publicadas en una revista internacional, justamente una revista climatológica, y lo importante de la publicación en un ámbito internacional es que hay una cierta rigurosidad de los evaluadores sobre lo que uno está presentando, quizás mucho más alta que la que puede haber cuando uno lo presenta en un ámbito mucho más chico. Entonces, eso da por un lado tiene el inconveniente que está en inglés, pero por otro lado, para ciertas personas que no dominan el idioma, pero por otro lado, a uno como investigador le da la seguridad de que lo que uno produjo, hay varias personas, pares, que lo han evaluado y que consideran que eso está bien construido, porque en definitiva nos está dando una recomendación que puede llevar al éxito o fracaso de un cultivo. Y otro tema importante tiene que ver con los datos necesarios para trabajar con esta tabla. Y lo que hay que tener, como yo les decía, son con estadísticas climáticas. Y ese es un problema en Argentina, porque en Argentina hay zonas con muy buena información climática y otras que no. Hubo una época quizás lamentablemente muy pegado a lo que era la época de los gobiernos militares, en donde la información climática parecía ser un secreto de Estado, más o menos. Había que pagarla. En servicio meteorológico, que lo pagamos todos porque son del Estado, debería ser de libre acceso. Bueno, lo que hay que tener básicamente es información climática diaria de temperatura máxima y mínima, porque la mínima de alguna manera nos da una idea de daño por helada y la máxima de golpe de calor. Con las dos construimos la temperatura media y con ella podemos predecir la fenología de los cultivos, conociendo de los cultivos los requerimientos térmicos para cumplir las etapas. Eso es algo o que provee los semilleros o que nosotros tenemos información a través de nuestra experimentación. Después, bueno, eso hay que conocer los requerimientos térmicos para cumplir las etapas, el requerimiento térmico que tiene un genotipo en particular, y después, volviendo al clima otra vez, datos de temperaturas máximas y mínimas y de lluvias y de radiación solar. Con esos datos no sirve el dato del año medio, porque el año medio no me muestra la variabilidad interanual. Y justamente la tabla está construida con la variabilidad interanual, que es la que le hace un criterio probabilístico. Lo ideal es contar con muchos años de datos, porque cuanto más años de datos hay, más certeza hay que el clima que yo voy a predecir ahora, con una cierta probabilidad, sea parecido al que se produjo atrás. Si yo tomo 3 años solos, me quedo con que toda esta zona de producción tiene otoños siempre secos, cosa que no es real. Ocurrió en los últimos años, pero no siempre ocurre. Entonces, normalmente se trabaja con series climáticas de 30 años. Y con esos datos se pueden construir perfectamente, porque permite lo que les decía, todo lo que tiene que ver con fenología del cultivo. Con los datos de radiación se estima la demanda atmosférica,
numérica, con ciertas fórmulas que son de fácil acceso y muy simples de calcular. Y bueno, y en función de eso se hace todos estos cálculos. Lleva tiempo, se hace con una planilla de Excel, no hace falta un modelo de simulación, conociendo un poco cómo responde el cultivo a la radiación, en producir materia seca y en producir rendimiento. Es algo que está bastante explicado en el trabajo, la idea que el trabajo, sobre todo el que está en inglés, tiene toda la explicación para que alguien pueda reproducir exactamente eso en un lugar en particular. Y se le preguntó además sobre la influencia que puede tener la cobertura del suelo en la confección de la tabla, porque bueno, puede modificar las condiciones hídricas y también de temperatura. En realidad la tabla te muestra quizás las condiciones de máxima, es decir, por ejemplo, lo que es el almacenamiento de agua en el perfil, lo único que hace es analizar la acumulación de lluvias totales, incidentes, no son lluvias efectivas. Entonces, bueno, uno, por eso, teniendo la distribución de las lluvias, uno puede decir cuál es la cantidad de lluvias que yo necesito para cargar el perfil. Y ahí, por ejemplo, la cobertura, la posición de pendiente que tenga por el escurrimiento que pueda tener un lote, etcétera, te cambia eso. Sí, eso es así. No está la información para cada situación de esas. ¿Sí? Te dice, bueno, justamente esto es lo máximo, asumiendo que todo lo que cae ingresa, que no es cierto. Lo que sí tiene es descontada toda la parte evaporativa que tiene de un suelo descubierto. Ahí también no tiene la corrección por la cubierta del rastrojo, en lo que puede ser quizás las primeras etapas donde la componente evaporativa puede ser más importante. Y la temperatura, sí, toma temperatura del aire, que no es temperatura del suelo, pero ahí no te equivocas tanto. Tenés alguna diferencia con el aire en las primeras etapas, pero tampoco es que es tan distinto. Verdaderamente no tenemos datos de temperatura del suelo en series climatológicas de 30 años. Hay que avanzar con eso. Yo sé que hay algunos lugares o algunas zonas del país en donde tienen algún modelo para corregir y asociar temperatura del aire con temperatura del suelo. Si eso fuera así es muy fácil, porque es meter una ecuación más y ya está. Bien, hasta aquí entonces el material que teníamos previsto compartir con ustedes, pero para el final la agenda regional de eventos. Y se acerca en pocos días más el primer Congreso de Valor Agregado en Origen, Integración Asociativa del Campo a la Góndola, que se va a realizar en forma paralela con el 11º Curso Internacional de Agricultura de Precisión y Expo de Máquinas Precisas. Esto se va a concretar en la estación experimental agropecuaria que posee el INTA Manfredi entre el día 18 y 20 de julio, en pocos días más. Distintas alternativas se manejarán justamente en este encuentro tan importante que va a nuclear, por lo menos esperan los organizadores, a una gran cantidad de público y también distintos representantes de la política, de los municipios, de distintos estamentos de la nación. Entre ellos, ¿cuáles son los temas que se tratarán? Se van a describir los alcances y proyectos que tiene la Subsecretaría de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías. Hablará entonces el ingeniero agrónomo Oscar Solís, quien es el subsecretario de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías del Ministerio de Agricultura de la Nación. También se abordará el agregado de valor en origen como herramientas para el desarrollo territorial del país, disertación que estará a cargo del ingeniero agrónomo Mario Bragacini. También otras cuestiones que se discutirán en este encuentro: asociativismo y cooperativismo como herramienta para el valor agregado en origen. Esta charla la brindará el licenciado Eduardo Fontenla. También la importancia del ordenamiento territorial, parques industriales, parques agroalimentarios, estudio del impacto ambiental, infraestructura necesaria. El doctor Daniel Coria se referirá a este importante tema, quien es el decano de la Facultad de Ingeniería en Alimentos de la Universidad Católica Argentina. También, distintas cuestiones, modelos de integración de cadena de valor, cadena apícola, vitivinícola del algodón, el valor agregado, factor clave para un desarrollo sostenido, distintos aspectos que se analizarán en estos 3 días en el INTA Manfredi, un encuentro realmente importante en donde no solo se pondrá en escena todo lo que tiene que ver con el agregado de valor, las posibilidades que presenta, sino también el curso de agricultura de precisión que caracteriza justamente a esa estación experimental del INTA. Allí se ponen en relieve todas las últimas tecnologías para la agricultura y de qué manera poderlas implementar
para ganar mayor rentabilidad, mayor producción. Así que la cita va a ser en el INTA Manfredi y seguramente mucha gente de la región estará allí para, bueno, participar de este evento. Bien, de esta forma entonces llegamos al final de Cadena de Valor. Nos volvemos a encontrar la semana que viene.